Aguas de Vida, con estudios en Avenida Alberdi, 1568, en su frecuencia de 105.7 MHz, presenta su programa local. Con la ayuda del Señor, este día vamos a considerar las verdades que tenemos reveladas en dos versículos de la Epístola Universal de Judas, los versículos 20 y 21. La palabra de Dios dice así: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay aquí establecida como cierre de esta poderosa revelación que hace Judas, como cierre de su exhortación. Él dice en el verso 3 de su carta que él escribe exhortando a sus lectores a que contiendan ardientemente por la fe. Ahora él, cerrando esta exposición inspirada, presenta aquí 4 puntos importantes que son básicos y necesarios, diríamos indispensables en la vida del cristiano. Tenemos en estos dos versículos, el verso 20 y el 21, tenemos 4 enunciados. El primero es edificándoos, la edificación. El segundo, orando, la oración. El tercero, conservaos, es decir, guardaos. Estad en arreglos de permanencia. Y el cuarto, esperando, la esperanza, el futuro. Es interesante, es importante este bosquejo en estos dos versículos. En Efesios 4, versículo 15 y 16, tenemos ampliada la enseñanza apostólica con respecto a la edificación. La edificación del creyente, del cristiano, significa la inversión en su persona de valores que son eternos, valores de gloria, virtudes sobrenaturales creadas en el poder del Espíritu Santo, dispuestas en la palabra de Dios, dignificadas en el nombre de Jesucristo, para la gloria eterna del Señor. Es una inversión. Bien sabemos que un terreno baldío no tiene el valor que tiene un terreno cuando tiene inversiones edificadas como inmueble. Bueno, algo parecido en este orden ocurre espiritualmente con el creyente. El creyente que no está edificado tiene poca relevancia, escasa bendición, proyección pobre realmente. A eso se refiere Pedro cuando dice que al estar las virtudes acumuladas en su segunda carta, primer capítulo, allí dice 7 virtudes que el creyente tiene el privilegio de apropiarse de ellas. Añadid, dice 7 cosas. Hermosa lectura allí en el capítulo 1 de segunda Pedro. Y es así como una inversión de valores en la persona del santo. Y dice que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y dice, no va a tener
contratiempos, de tropiezos para malograr sus bendiciones y para dañar y sufrir las consecuencias de los golpes y perder los privilegios. Eso trae las caídas. Y dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice el apóstol Pedro, porque está con valores acumulados que le dignifican, le fortalecen espiritualmente al creyente. Y dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amplia y generosa entrada en el reino eterno. Imagínese la diferencia entre escasa y mezquina entrada en el eterno reino. Cuánta diferencia, ¿no? Vale la pena en verdad ser edificado, ser enriquecido espiritualmente, adquiriendo valores intrínsecos en el carácter del ser, por la gracia y la bendición de Dios. Qué hermosa es esa bendición, y somos exhortados a ello. Nos exhorta Judas, edificándoos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 15-16, nos dan algunas explicaciones el apóstol Pablo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí están las instrucciones de cómo edificarse. Judas nos exhorta a edificarnos, edificándoos. Vosotros edificándoos sobre vuestra santísima fe. Aquí el apóstol Pablo en Efesios está señalando ese proceso de edificación, dando instrucciones del modo como se produce. Es en el amor y es siguiendo la verdad, mediante tener noción o conocimiento, información, por los dones que Dios provee dentro de la iglesia. En el aspecto universal de la iglesia están dados los apóstoles, como lo dice en el versículo 7 y 8, 9. Y hay dones en la iglesia local de cada redimido, donde el Espíritu Santo da palabras, ministerios, servicios, capacidades, para suministrar virtudes de precioso valor. Y ello es como inversión en el creyente. Pero entonces el creyente que queda en su casa está privado de la posibilidad de adquirir valores para ser edificado. Porque dice que la edificación es sobre la santísima fe. Es santísima fe porque es fe en Dios, el Padre, en Dios, el Señor Jesucristo como Salvador, y en Dios, el Espíritu Santo como guiador y consolador, que guía a toda la verdad. Imagínense si no puede ser santísima la fe. Y es santísima porque es una fe compuesta de las letras santas de la Escritura Sagrada, que resultó ser por Dios inspirada para que la podamos leer informándonos de la verdad. Entonces, la fe es santísima realmente. Y es mediante este privilegio que podemos edificarnos, gracias a Dios. Y el segundo punto es orando en el Espíritu Santo. La oración, como dice Romanos 8, 26 y 27, es solamente efectiva por el hecho de que el Espíritu Santo ayuda nuestra debilidad, dice el apóstol 8, 26 al 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
De modo que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en la oración. Sin el Espíritu Santo, realmente oración no existe para Dios. Es nada más que un hablar de palabras que, como suele decirse, no pasan el techo. Pero cuando la oración es en el Espíritu Santo, entonces es prácticamente en el Señor, es en su presencia, en su nombre, en la gloria de su voluntad, en el privilegio de su propósito, en la grandeza de su operación. Y es allí que también ello es un punto indispensable para el creyente. Y para orar en el Espíritu Santo es, por supuesto, en la bendición de que no tengamos contristado al Espíritu mediante un desarreglo de vida. Es que no tengamos apagado al Espíritu Santo mediante una privación de ejercicio de los dones con que el Espíritu Santo está procurando sus operaciones en el ministerio para la edificación, precisamente enriqueciendo el conocimiento, sí, enriqueciendo el conocimiento de la verdad mediante el ejercicio de los dones. Pero si nosotros no oramos en el Espíritu Santo, no vamos a tener respuesta efectiva y no podemos orar en el Espíritu Santo cuando las cosas están desarregladas, tanto en nuestra vida como en el conocimiento de la verdad. Porque es necesario crecer siguiendo la verdad en amor, no siguiendo el amor sin la verdad. De ahí la suprema importancia de que la doctrina, enseñanza y la interpretación bíblica sea conforme a la voluntad del Señor. Gracias a Dios, hay que orar para que Dios guíe a sus siervos y que cada día podamos enriquecernos siempre edificándonos con provisiones de las verdades de Dios que nos llegan desde su palabra en la asistencia, en el servicio, en el ministerio de sus siervos, exponiendo su palabra. Que Dios bendiga este privilegio que tenemos los creyentes. Y conservar en el amor de Dios, la tercera exhortación de Judas. Conservarse es guardarse en el amor de Dios. Conservarse en el amor de Dios es, por supuesto, estar es en el Espíritu Santo, en el sentimiento espiritual de su amor. El fruto del Espíritu Santo es amor, pero ese amor va a faltar. Eso es ágape, no es cariño afectivo, es ágape, un amor desinteresado, un amor santo, un amor amplio, un amor generoso, un amor altruista, un amor que no se ofende, un amor que no busca lo suyo, un amor que lo soporta todo. Bueno, uno se puede conservar en ese amor. Esto es lo que dice 1 Corintios 13. Estoy dando una lista aproximada de lo que allí se registra. Entonces, dice, conservaos en el amor. Y el Señor explica en Juan 15, 9 y 10, nos dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es algo que depende de nosotros, hermanos, amigos, que todavía ya recibiste a Cristo para que Dios te hable, dándote este privilegio. Entonces, tienes que conservarte en el amor de Dios. Y dice el Señor en el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Se pone como ejemplo y a su vez da las instrucciones para que tengamos bien en claro qué es lo necesario para que en verdad permanezcamos en el amor de Dios, nos conservemos en el amor de Dios, nos guardemos dentro de este sentimiento. Ahora, tome nota, por favor, ponga cuidado, que la palabra